Bueno, y buenas tardes, noches, compañeros. Bienvenidos a otro taller, reunión, charla, spot más de Wilson Smith. Aquí en su grupo, y el día de hoy el tema que nos reúne aquí es sobre el anonimato. Y todas las semanas he estado tratando temas referentes a lo que es el servicio y diferentes partes del mismo. Entonces, esta sección, esta parte va más enfocada a lo que es el anonimato en el servicio. Entonces, para comenzar con esta parte, podemos empezar por lo contrario. O sea, ¿por qué no habría anonimato en el servicio? O sea, si bien ya se ha definido de diferentes maneras lo que es el servicio, ahora en esa cuestión que compete al anonimato sería ¿por qué no es o por qué no debería ser anónimo el servicio? No sé si gustarían comentar algo sobre por qué no es anónimo el servicio o por qué cuando sirvo no es anónimo. Bueno, yo creo que esa parte del anonimato pues es una parte de la imagen y del reconocimiento. Creo que es algo que alimenta muy bien esa parte y no permite que yo empiece a hacer las cosas sin esperar nada de cambio, sin reconocimiento. Al contrario, lo que comentabas es incierto. Mi educación es me das, te doy. Es culturalmente como empecé a desarrollarme, entonces fue así como me das, pero yo te doy, pero voy a recibir algo a cambio. O sea, hay un intercambio ahí a la hora de hacer las cosas y acabar con esta parte o empezar a darle un giro es algo que invita al anonimato. No creo que en su mayoría pues sí se alcanzó a escuchar el micrófono lo que dijo. ¿Alguien más? ¿Por qué cuando sirvo no es anónimo? ¿Por qué el anonimato, por qué el servicio no es anónimo? Porque pues a veces que hacemos el servicio, uno también, como dice Héctor, uno está esperanzado que hacer un servicio es como, por ejemplo, cuando Maya nos dice, ponte a trapear, ponte a barrer, es como esperar a que ella pues se manifieste el cigarro, pues, no diga que dice, sí, así yo lo veo, pues, a veces, pero yo me agarro, pues, de mis herramientas, pues, que he tomado, y digo, no, pues, es que tú tienes que hacer servicio, ¿verdad? Para que sentirte bien tú, no para que se sienta bien la Maya, y creo que, pues, no lo tomamos, pues, algunas veces no lo tomamos anónimo porque estamos esperanzados a que nos vuelvan a devolver lo mismo, pues, de que hacemos nuestras cosas y nosotros decimos, ya acabé, me tiene que dar un cigarro, me tiene que dar de comer de a huevo. Pero pues no, es lo que tú tienes que hacer, son tus responsabilidades, como me ha dicho Maya, son responsabilidades que uno tiene aquí en el entorno de la casa. Y pues tienen que hacer, no tiene que haber ni justificaciones, ni excusas, ni de que, me va a dar algo chido, ¿eh? Pues no. Pues ya esto. Es que para hablar del anonimato tenemos que partir de esto. ¿Por qué? Por lo que ya comentaba Héctor. Por una cuestión de educación, una cuestión cultural. Y como hemos visto en capítulos anteriores, la cultura es mala, la cultura es tóxica. O sea, pero a esto no me refiero como con que la sociedad general sea negativa. O sea, sino el cómo se han hecho las cosas social y culturalmente. O sea, porque una persona que no tiene un proceso de socialización, que estamos mucho con que, ay, mira, qué niño tan puro, así, sin adoctrinamiento, y o sea, me dan ganas de traerles el video que les pusimos una vez, me parece que la Val o alguien les puso sobre
que se llama el niño Víctor, un niño que encontraron en la selva, así como Tarzán, pero de verdad. O sea, un niño que lo encontraron así, ya tenía que como unos 10, 11 años, y esto nos lo ponen en psicología precisamente para hablarnos de las etapas críticas en las cuales el cerebro aprende ciertas funciones después de cierta edad o de cierto proceso de maduración. Si no se adquirieron ciertas habilidades, ya no se van a adquirir o es más difícil. Entonces, como si nos ponemos con que, ay, no, que el adoctrinamiento y que eso, hay que entender que el adoctrinamiento puede ser hecho de muchas maneras y con muchas finalidades. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de la cultura tóxica, de esto, de la retribución, que es lo que han estado comentando, o sea, el dar esperando algo a cambio. Así es que esto parte de una idea anterior que es el nada es gratis. No, o sea, por más que queramos verlo de cualquier manera neutral, pues nada es gratis, todo cuesta al menos o tiempo, o dinero, o esfuerzo. Sí, psicológica y físicamente puede implicar también energía. Nada es gratis. O sea, el hecho de, como comentaba el compañero, de ponerme a barrer o a trapear aquí, o sea, requiere una inversión de energías tanto física como mental. No es gratis, nada. O sea, todo son procesos de cambio de energía, de que se emplea de una fuente primaria mía hacia algo exterior. Entonces, por como lo queramos ver, nada es gratis en ningún nivel. Pero aquí lo que nos enseñan culturalmente es que me debo, mi retribución debe de ser hacia algo que me complace, pero ¿a qué nivel? O sea, ya lo comentaban ahorita. ¿Alguien más quiera comentar a qué nivel me complace eso que espero? No, pues mucho, porque, mira, ahorita me acordé de un ejemplo así bien fácil. Si te portas bien, el niñito Dios o Santa Claus te va a traer algo, ¿verdad? Y a veces, pues eran semanas, meses, haciendo pura vagancia. Nomás llegaba noviembre, ya valió madre, hice esto, le contesté, le grité, me dijo, le agarré la pizza al compañero y ya valió madre, ya no va a traer nada. Entonces, en ese momento yo empezaba a portarme bien, ¿verdad? Como un mes y medio antes de que fueran las fechas ya me metía temprano, me acostaba temprano, no rezongaba así, nomás lo que tú debes te lavar los trastes, los lavos, sí, no le hace, cuestiones así. ¿Por qué? Porque esa gratitud, esa recompensa que iba a obtener iba a ser muy gratificante. ¿A qué nivel? No, pues, o sea, sentir, ver la bolsa y destaparlos, era mucha emoción la que sentía en ese momento. Era placer, absolutamente placentero. Okay. Entonces aquí estamos hablando de un placer dopaminérgico. Estamos hablando de sistema de recompensa en lo que es el cerebro. O si lo quieren ver de otra manera, es algo que le beneficia a mi ego. Es lo que mi ego quiere. O sea, ya sea en cualquier instinto, puede ser en un instinto de seguridad sexual, material, emocional. Entonces, cuando hablamos, ahorita tomando en cuenta los ejemplos que han puesto, esa retribución ha sido a un nivel instintivo, algo que satisface a mis instintos o a mi ego. ¿Algo más quieran añadir? Yo es que estaba recordando todo el tiempo que me moví en la política, el reconocimiento que había, tomarte la foto cuando dabas una despensa o
te hacían una comida por el hecho de buscar un beneficio y ponerte tú como servidor público ejemplar, así que todos te vean, ¿no? Como con el reconocimiento de miren, estoy sirviendo, apláudenme. No, por eso es lo que estoy ejemplificando. El hecho es que mi ego estaba súper elevado, al grado de pues, perder totalmente el piso, porque yo creí que así era el servicio. O sea, que el servicio te tenía que otorgar reconocimiento para que pudiera valer, porque si no te veían, pues entonces, ¿qué ibas a vender? ¿O qué te iban a aplaudir? ¿O cómo iban a votar? Por ti. Entonces, sí, es un sistema así como bien complejo, pues, para estar buscando siempre dar, pero buscando el beneficio a huevo a cambio. Como dicen, no doy pago sin guarache. Y esto es bien importante porque todos los temas de índole que en algún punto son espirituales, llegan o se tocan con otros ejes sociales. Entonces, queriendo o no, estando en lo que son las cuestiones de crecimiento personal, autoconocimiento, expansión de la conciencia, independientemente de cuál conciencia sea, pues nos va a llevar a cuestionar y problematizar lo social y todo lo que está compuesto, como decía aquí, lo político. O sea, la manera en cómo se hace política. Y es un tema que a mí no me gusta, pero sí, o sea, sí me gusta como analizarlo. Porque de ahí parten muchas cosas y es algo de lo que los políticos no son conscientes. Yo lo he visto. En alguna ocasión vi una publicación de un político cuyo partido es irrelevante, que decía que la importancia de la educación en casa, o sea, obviamente es muy importante porque los políticos surgen de un núcleo familiar. Entonces, si hay malos políticos, es porque hay malas familias. Esto se le conoce como reduccionismo, porque también la práctica política tiene sus consecuencias en el hecho social que tiene una repercusión en el hecho familiar o en el diario, en lo cotidiano. Entonces era lo que yo le decía, bueno, si tú crees que la política no tiene una acción, una imagen sobre lo social, y yo le ponía ciertos casos polémicos que ha habido de terrorismos de Estado. Pues. O sea, en cómo en la práctica política llega a dejar huellas tanto en las ciudades como en comunidades rurales. O sea, entonces, si la práctica política permite ciertas cosas y no afecta a comunidades, pues eso se va a quedar en la memoria histórica de esa gente o de esa población. Y algo pues de lo que ha vivido México, pues desde el periodo de la conquista hasta ahora, o sea, sería totalmente ignorante decir que, bueno, pues eso ya pasó, no ha tenido repercusiones, claro que las ha tenido. Y para mí son muy palpables y son visibles en muchos aspectos. Por ejemplo, todos esos sistemas de dominio que fueron entonces, ahora se ven reflejados en otras lógicas que pueden ser tanto religiosas como institucionales, como académicas, que son dogmáticas. Usted cállese y no pregunte, el que obedece le va bien. O sea, y aquí venimos a lo que ya hemos tratado muchas veces, a lo que es la educación a través del miedo. O sea, que educar a través del miedo es educar a través del dogma. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con el anonimato? O sea, pues una cultura egoica. O sea, es una cultura que gira en torno al ego. Entonces, por ejemplo, ya desde aquí, la práctica política es el claro ejemplo de cómo esta acción
O sea, pero no es únicamente que el político quiera o no. El mismo sistema político obliga, vamos a decirlo entre comillas, al político a venderse de esa manera. O sea, porque para que usted se lance una candidatura o lo que sea, necesitas ser reconocido y traer gente. O sea, si aunque tú vayas entrando a una cuestión, no sé cómo le llaman, pero si vas entrando a la política y te quieres hacer de un lugar, pues aparte de que empieces desde abajo, si empiezas a demostrar que tienes capacidades como para mover gente, que tienes a muchas personas que te siguen y los llevas a este tipo de rituales, de las comiditas y de la fotito y del vengas, toda esa lógica de la política, pues es más probable que te hagas desde un lugar. Porque si sirves de manera anónima, donde no hay fotito, donde no hay que esto lo hizo Manganito, o que no aparece el logo de tu partido, lo que sea, pues o sea, no suman números, no suman votos. Así se ve. Porque para la práctica política es más importante el hecho de que me reconozcan a mí como institución política que mi acción. Y aquí es a lo que vamos del anonimato, a la otra parte, al servir de manera desinteresada, entre comillas, que es hacia donde se encamina toda esta cuestión del anonimato. Porque de la misma manera en que nada es gratis y todo en lo que sirva me va a costar algo, pues también la retribución como un principio universal, o sea, siempre te va a dejar algo. Y es algo que no alcanzamos a ver. Por esa visión materialista, reduccionista, de decir, pues es que si me deja algo, tiene que ser algo visible, debe de ser algo tangible. Y si me gusta, si es dopaminérgico, pues todavía mejor. O sea, si es un juguete, por ejemplo, en el caso de los niños, si es un dulce, o sea, si es estimulante a nivel sensorial, pues es mejor que otro tipo de retribuciones que, como aquí dicen o decimos en Wilson Smith, un fin más elevado que también te va a dar placer, pero no a un nivel dopaminérgico, aún, o a lo mejor en un principio, pues entonces no me es agradable. Por aquí hay dos cuestiones. Y era lo que mencionaba el compañero. Tenemos la opción de, uno, ver todo lo que hacemos como un servicio, o ver todo lo que tiene que ver con nosotros como un servicio, que es muy diferente. Por ejemplo, ya sea el compañero, si Lupita me dice que me ponga a barrer o a trapear, es un servicio. Esa es una visión. Yo lo veo al revés. O sea, barres o trapeas en el lugar en el que estás porque es algo que tienes que hacer. O sea, yo no veo los servicios o las cosas que tengo que hacer en mi casa como un servicio, porque es algo que se tiene que hacer. O sea, no por quedar bien con la mamá o con la esposa o con quien sea. Un tema de higiene. O sea, si yo no lavo los trastes, pues tienen comida. Van a llegar hormigas o van a llegar cucarachas. Eso se va a descomponer si no lo lavo y va a empezar a oler feo. Entonces, lo hago porque lo tengo que hacer, porque no quiero vivir en un lugar que tenga cucarachas, que huela mal, que tenga plagas. Entonces, ¿me retribuyo? No. O sea, tengo que invertir el esfuerzo para hacerlo. ¿Y me va a dejar algo? Sí, pues la casa va a estar bonita a mi gusto, va a oler bien. O sea, el simple hecho de voltear a la cocina y ver que no hay trastes sucios y que la cocina está limpia, ahorita que no hay nadie en mi casa, que estoy ahí como yo soy el que tiene la casa así, para mí es orgásmico eso. O sea, el hecho de voltear la cocina, de no ver sucio, de que volteas a ver el piso y de que no están los pelos del perro y no están las huellas de que se sale al patio. Ajá. O sea, eso para mí
es satisfactorio, es placentero, no a un nivel del ego, pero me siento cómodo en el lugar que estoy. Yo no lo veo como un servicio, hay quienes sí, pero como es diferente el hecho de estar en un anexo, en un lugar de descanso donde no sientes que es tu lugar, pues se ve como de tengo que hacerlo para los demás, o para que me den cigarros, o para que es, o al menos para que ya si me dijeron esto ya no me van a decir otra cosa, porque yo ya cumplí con eso. Entonces, la manera en cómo lo percibo es muy diferente. Porque es algo que veía reflejado desde el otro taller, un taller que hicieron, donde también se veía esta parte. De, tengo el servicio, el quehacer de mi casa es servicio. O sea, si lo ves como servicio, lo vas a ver como algo ajeno, no como algo que te corresponde. O sea, sencillo, si yo no barro y si no trapeo la casa o no lavo los trastes, lo que sea que se tiene que hacer, nadie lo va a hacer. En este punto, en este momento, no. O sea, es algo que me corresponde a mí. Y que lo haga con gusto o no, pues eso ya se va a ver reflejado en mi estado de ánimo. O sea, si yo lo hago a fuerzas, pues así voy a andar. Aunque ya lo haya terminado, voy a andar así como, porque lo tuve que hacer. No era algo que me correspondía. Pero si yo lo veo como algo que me va a dar placer después de que voy a estar tranquilo, de que me voy a sentir bien, o sea, ya. O sea, te produce placer a otro nivel. ¿Quieren agregar algo? Oye, ¿quieres decir que el anonimato es servir sin ego? Porque a final de cuentas, las cosas se ven, o sea, cuando sirves, las cosas se llegan a ver de manera tangible, como tú mencionas, por alguien más o por ti mismo. Entonces viene como ese placenterismo, pero tanto en esta mecánica como en muchas se maneja pues los servidores o gente que son servidores y que de alguna manera se desprenden ya más en base a la experiencia o a la necesidad o a la sensación de bienestar por lo que saben lo que nos retribuye. Entonces ya como servidor ya estás así como, pues no obligado, pero sí etiquetado a que vas a estar pues dando, a lo mejor sin recibir a cambio lo que tú quieres de una manera específica, sino en otros ámbitos, a lo mejor hasta espirituales, pero siempre se ve pues cuando sirves. Entonces, ¿en dónde queda de lado así como el ego, como decías? Es una cuestión que creo que es compleja. No creo que podamos reducirlo como de si tiene ego o no. Más bien, yo creo que lo esencial en este punto que comentas sería ¿para qué sirvo? ¿O para quién sirvo? O sea, ¿para qué? En el sentido de qué finalidad es con la que sirvo. Si es con un fin de retribución hacia algún instinto, hacia algún placer sensorial, o si lo haces por una convicción. O sea, el hecho de, porque en estos modelos de servicio que comentas, también se dice mucho, sirve con ego. Entonces aquí habría que diferenciar servir de manera egocéntrica, que es servirme, a servir con ego hacia los demás. O sea, donde la retribución ya no es a un nivel sensorial, ya no es una retribución a un nivel de sistema de recompensa, por así decirlo, ya es un placer, por así decirlo, un fin elevado o espiritual, si lo queremos decir de esa manera. Pero no es que tenga o no que tener ego. Para mí, si no tiene ego, está vacío. O sea, es una acción automática. No es que sea bueno o sea malo, pero es que eso ya es individual. O sea, si no sirves con ego, es como de, lo hice porque tenía que hacerlo y así mal hecho y así le hice fue. Entonces, a nosotros nos decían mucho, sirve con ego. O sea, que se vea, pero ¿a qué se refiere esto? O sea, hazlo como si fuera para ti. Haz las cosas con amor.
ponle interés a lo que estás haciendo. ¿Tiene ego? Claro que sí, porque sabes que lo estás haciendo tú. Entonces en el ego está el yo formo parte de algo. Entonces aquí más que si le pones ego o no es por qué estás sirviendo, para quién sirves, para que me vea la malla y luego me dé cigarros, o para sentir el placer de que yo hice lo que tenía que hacer o lo que quería hacer y lo hice bien o lo hice lo mejor que pude. Vamos, porque eso también de hacer las cosas bien entra dentro de una categoría de si está hecho de esta manera está bien y si no ya no sirve. Y eso después genera estrés. Y eso se ve mucho en el modelo de servicio que comentas, donde los servidores o cierto tipo de servidores pueden estar sometidos a un estrés constante porque tienen todos los ojos encima y de que van a estar calificando toda acción que hagas y ya la cagó, lo hizo mal. Entonces eso más que servir por ese placer de servir, se vuelve un servir porque van a hablar de mí. Y eso no es saludable. ¿Algo más? Y como yo llego a mi casa y aunque esté libre, pero para poder ver tele, tengo que llegar todo a barrer y trapear para sentirme cómodo. Y no es que sea un tirón, sino que siempre ha sido toda desde que yo me acuerdo, desde que yo soy independiente, a los 12 años que salí de mi casa, siempre el lugar donde yo estoy para poder descansar, o vamos ahorita en mi casa que estoy aquí con mi familia, para poder yo ver la tele, tengo que yo barrer y trapear para poder sentirme a gusto y sentarme a ver la tele placenteramente. Eso como se le puede llamar. Hábito. Pero aquí aprovechando esto vamos a hablar de este hecho de dar y recibir como una polaridad. Generalmente por la educación nos cargamos más hacia un lado. O a lo mejor soy el tipo de persona que le gusta que le den. Y ahí está el tipo de persona que le gusta que los demás reciban de él. Y esto tiene que ver con, sí, con una parte del ego, con una parte de la imagen, de cómo me ven los demás. O sea, si a lo mejor detrás de esto pudiera, a lo mejor no en tu caso, pero sí en el de alguien más, este hecho de si no hago algo, no soy digno. Si no hago algo, no merezco. Entonces tengo que dar para que el otro me reciba, para que el otro me acepte, para que el otro me vea que soy a través de, y ya entonces puedo sentir. Con esto también puede haber otro tipo de personalidad, que es el egocéntrico, que él puede caer en esta dinámica, pero después para reclamar, yo ya hice eso. Y después se vuelven, hasta parecen cantantes. No, pero acuérdate. Y esto no se ve nada más en el servicio, o sea, también en las relaciones de pareja o en cualquier tipo de relación humana. Yo hice algo por ti para que me notaras, para que me aceptaras, pero después yo, es que acuérdate que yo he hecho esto por ti. Entonces tú también tienes que retribuir. O sea, y a lo mejor ya no es algo, una acción física como barrer, trapear, pero ya es otro tipo de acciones. Entonces, puede ser también esa parte. Pero cuando uno se habitúa, cuando es simplemente el hábito, como tú dices, desde que yo desde los 12 años ya me habitué a hacer las cosas, pues eso tiene que ver algo con cómo estás acostumbrado a hacer las cosas. Pero es diferente. Si no haces algo, no te sientes bien, eso ya es otra cosa. Pues una cosa es, bueno, si comentabas, aunque ya esté trapeado, aunque ya esté barrido, tengo que hacerlo. Eso ya es más como un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, eso ya es un ritual de ti hacia ti. O no sé si a lo mejor si esté relacionado con las demás personas, pero eso es un ritual.
Sí, como ayer llegué, me bañé y volví a traer y dice, pues allá tratamos 2 veces, ya no cambié. Digo, bueno, pues, tengo que cambiar yo para saber que ya quedó, pues, a como me gusta a mí, que quede. Ah, eso es un ritual. ¿Puedo compartir algo? Bueno, es que aquí puede ser, o a los demás, o a lo mejor yo pienso que si no hago yo las cosas, no van a quedar bien. Entonces, como dices, como a mí me gusta, pero a lo mejor es exactamente lo mismo, quedó igual, ya está limpio. O sea, pero, no, es que como a mí me gusta, entonces los demás no lo hacen bien, o no es que no lo hagan bien, pero no lo hacen como a mí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? Hacerlo yo. Entonces, ahí es una cuestión de ego, pero de autorreconocimiento. O sea, al menos en este punto, según hasta donde he escuchado, es más como de reconocerme a mí mismo por lo que yo he hecho. Qué bien me quedó. Entonces, más bien como un autorreconocimiento, por lo que veo. Como yo, por ejemplo, aquí que está mi papá presente, yo en la casa mi papá me decía, oye, güey, si yo no estoy y no está tu mamá, ponte a hacer qué hacer. Y pues no manches, llegaba mi mamá y mi papá y yo dormido, mi hermano de la calle, yo dormido. Y mi papá pues me regañaba, bien gacho. Me decía, ponte a hacer las cosas, porque él siempre, desde chico me lo ha dicho, es por tu bien. No es para que quedes bien conmigo ni con tu mamá, es por tu bien, para que tú te sientas bien. Y pues yo siempre los ignoraba, decía, pues, ¿por qué? ¿Cómo me voy a sentir bien haciendo el quehacer? No manches, me va a dar hueva, me voy a cansar. Y mi papá, y mi papá, pues me regañaba bien feo, me decía, no, tú no sabes pues, qué pedo, güey, no piensas. Y pues hasta ahorita me doy cuenta que sí, tenía razón, pues la verdad, todo lo que tuve que hacer es para sentirme yo bien, yo mismo. Por eso yo me fugaba en otras cosas, porque yo por dentro me sentía mal, porque no servía en la casa, no, ponle que sí, trabajaba, llegaba y daba mi dinero, pero pues eso es lo esencial, pues, porque yo estoy viviendo ahí adentro a pesar de mi edad que tengo. Y pues eso era como no era como un extra, sino era para sentirme yo bien en mi estancia, en mi lugar donde yo estaba viviendo. Porque a veces me daba hasta mi hueva en mi cuarto y ahí lo veía el pinche cuarto oliendo a perro y pues yo no hacía nada, y pinche ropa tirada y o sea, me había madre y lo arreglaba, pero a veces mi mamá me decía, pues ya lo voy a arreglar yo porque pues ya no manches, parece chiquero. Sacaba pues calzones debajo de la cama, calcetines, me movía ropero y atrás no, un desmadre, pero ahorita me doy cuenta que pues yo era el que, porque a veces los culpaba, decía, es que es su responsabilidad de ustedes, ¿no? Porque ustedes somos de la casa y pues no, es responsabilidad de todos, porque todos vivimos ahí, todos tenemos que pues dar el aporte, ¿no? Con el quehacer, los trastes, hasta para meter a lavar la ropa, porque a veces nos ateníamos a que mi mamá nos metiera a lavar. Ahí le dejamos el puñete de ropa a mi mamá y duraba días y nosotros, no, mamá, ¿por qué no lavas? Y aquí mi mamá presente, perdón, jefa. Y ya mi mamá me decía, no manches, cabrones, es que ustedes también tienen sus manitas para ustedes ponerse a lavar su ropa y pues ahorita estoy viendo todo eso y pues no manches, tenía un chingo de razón. Yo era bien egoísta, me ganaba miedo de que, yo trabajo y nada, pues yo soy de la casa. Y sabiendo que mi papá era el que traía más a la casa y yo lo veía que estaba bien activo, pues llegaba a trabajar y trapeando, barriendo, dándoles de comer a los perros. Hasta los domingos, todos los domingos, casi todos los domingos, salía fuera de la calle y también barría la calle, su lugar, su estacionamiento, hasta el del vecino, el bicho vecino huevón, ni se atenía a lo suyo, pero pues a mi papá le daba coraje, ¿ves? Mi pinche vecino. La neta, pues, pero pues, ya que hacemos nada, ya estamos aquí. Ahora sí que, pues ya bajo estas herramientas, gracias a que con estas herramientas me doy cuenta de que, pues, yo era el que estaba teniendo esos problemas, no eran los de mi papá, también eran de todos. Pues ya es todo.
Es que es normal. Cuando vives bueno, el vivir en una familia tiene su propio sistema. Entonces, ese tipo de reacciones son normales porque así se acostumbra. O sea, si no haces las cosas tú, si tú no barres, si tú no trapeas, pues va a haber alguien que lo va a hacer. Y, o sea, se entiende en ese nivel, pero ya cuando tú vives solo o cuando estás solo y ya no lo haces, puedes ignorarlo un día. No, qué flojera, me voy a cansar. 2 días, 3 días. Va a llegar un punto en el que vas a decir, no. O sea, tú mismo te vas a sentir incómodo de estar ahí. O sea, te estoy hablando de cuando ya vives en un entorno donde ya no hay alguien que supla esa función. O sea, por ejemplo, ahorita decía, pues saco el puño de ropa y pues sé que alguien las lava. Ah, bueno, pero el día que a lo mejor ibas tú solo, como ya tienes ese ejemplo, ya sabes que si tú no lo haces, pues no se va a lavar solo. O sea que en realidad, pues si tienes lavadora, pues la lavadora hace todo el proceso. O sea, no tiene nada más que echarla y ponerle los ingredientes y sacarla y tenderla y la lavadora hace todo. Pero, o sea, si no lo haces, no se va a lavar solo. O sea, pero es diferente. Cuando vives en un entorno que cumple todas esas funciones, pues te atienes al sistema. Pero cuando ya no está el sistema que lo haga, ya tiene que surgir de ti. O sea, por eso a mí me choca mucho que digan eso de el servicio en la casa. El servicio no existe en la casa, lo tienes que hacer. Para mí el servicio es lo que haces a otro. Pero, o sea, únicamente son diferentes maneras de verlo. O sea, si lo ven como un servicio en la casa, pues está bien. Pero para mí no, o sea, lo haces o lo haces. No sé si quieran agregar algo más. Ajá. Sí, gracias. Bueno, yo estaba escuchando y muchas veces, ¿verdad? La mayoría del tiempo yo he buscado servir a través del aplauso, ¿verdad? Del elogio. Pero ahorita que hace memoria, muchas veces también ha sido como por perfeccionismo, ¿verdad? O sea, es así como, ni siquiera, bueno, yo lo siento como que ni siquiera por competencia con los demás, sino así como hacerlo, pero, o sea, es chingón, y al último decir, ah, no mames, qué chingón eres, ¿verdad? Y a pesar de que llegue el aplauso, a pesar de que llegue el elogio, ya no lo estoy esperando, sino ya lo hago así como, sí, o sea, pues a través como de lo perfeccionista, ¿verdad? ¿Eso cómo podría ser o dónde podría entrar? Mira, como comentaba Gil, el sistema de servidores, o sea, es muy útil en muchos sentidos, aunque se puede tergiversar por muchas cuestiones, es muy útil. O sea, hay quienes empiezan a servir por ego, pero cuando se acaba ese aplauso, cuando se acaba todo ese ritual, o sea, llega un punto en el que toda esa dinámica te lleva a lo que es la finalidad del servicio, que es lo que estamos comentando. Va a llegar ese punto en el que tú sirves porque sabes que te hace bien, que te sientes bien, que es más fácil adaptarte a los lugares o etcétera, pero ya no es una cuestión de egocentrismo. Pero hay en estas desviaciones del sistema de servidores, o sea, se puede hacer como de sirvo para que me vean, o sea, más como por el ámbito político. O después podemos pasar a esta cuestión personal, donde el reconocimiento ya no es de los otros, sino es el reconocimiento hacia mí mismo. Y hay una diferencia, y quiero hacer énfasis en esta parte, así porque es una línea muy delgada, entre el sirvo para reconocerme como una manera de suplir un sentimiento de inferioridad o un autorreconocimiento por amor propio. O sea, que es humildad, reconocer lo que puedo, lo que no puedo, y hasta ahí pude y está bien. O sea, como en la parte más saludable. Pero por lo que te escucho que dices, mi perfeccionismo, pues me doy una idea, que no, a lo mejor no es tan diferente de lo que comentaban.
Este sistema de servidores, que generalmente es empleado por grupos de 12 pasos, estamos hablando de personalidades adictivas. Una de las características de cierto tipo de personalidades adictivas es el perfeccionismo. Y una de las consecuencias del perfeccionismo es la devaloración. O sea, como yo no siento que sea suficiente, yo tengo que hacer cosas para valer. O sea, ya puedo hacer para que los demás me reconozcan de, te quedó chido. O sea, que esto puede tener sus consecuencias positivas en la cuestión laboral de, no manches, soy bien tibiado y le salen las cosas bien y bien detallista. Bueno, sí. O sea, en el sistema capitalista de que en tu trabajo te puede ir muy bien por hacer las cosas de esa manera, es una cosa. Pero ahora la otra parte es yo cómo me siento, que era lo que le comentaba. O sea, a lo mejor yo soy servicial, o sea, soy hacedor de cosas, dinámico, proactivo, pero por ansiedad. O sea, a lo mejor la ansiedad la hago ahí, pero igual no me satisface, no disfruto hacer las cosas. Solo las hago porque si no voy a estar pensando en otras cosas, pero no me satisface. No es la finalidad de este modelo de servicio, es que el servicio te llene plenamente lo que hagas. O sea, generalmente vemos el servicio como acciones físicas, mover cosas, andar de aquí para allá. O sea, el servicio tiene una amplia gama. Entonces, el hacer las cosas, como bien dicen, barrer, trapear las cosas de la casa, o sea, son una cosa muy reducida a lo que es el servicio con totalidad. Entonces, aquí sería más bien autoanalizar. Por eso les hacía las preguntas, ¿por qué sirvo? ¿Para quién sirvo? O sea, puedo servir para quedar bien conmigo, pero porque estoy devalorado, porque no tengo un sentimiento de valía, porque crecí en un entorno donde me decían, usted es inútil, bueno, para nada, no sirve para nada. Entonces, a través de sí hacer las cosas, yo o sea, digo, no, ya ves, si sirvo, si soy útil, si valgo, pero únicamente si está ese ritual de, ya hice, ya valgo. Está como el pensamiento de Kant, pienso, luego existo, sirvo, luego valgo. O sea, si no sirves, no vales. O sea, y es muy diferente el servir como una convicción a servir como una tapadera para ese sentimiento de inseguridad, ¿no? El sentimiento de inseguridad se tiene que tratar aparte. O sea, no es una amalgama, o sea, te puede servir en el momento, pero no significa que lo tengas que dejar así. Sí, de hecho, apenas iba a decir eso y ya me lo ganaste. Que yo siempre estuve acostumbrada a que en mi casa me hicieran todo. Siempre había una señora que le pagaban para que hiciera el quehacer, me atendiera en la cama, lavara mi ropa, casi nada para que me diera de comer en la boca. Entonces, nunca me interesó como estar pues en servicio en mi casa. Cuando yo conozco esto, yo los veía y se me hacía una tijera, no mames, o sea, qué puta hueva. Pero pues les decían servidores, tenían como ciertos privilegios, verles que les servían diferente, ver que les hacían un trato diferente, que los traían para arriba y para abajo a todos lados, o que se salían a media reunión. Entonces, cuando yo me tomo se sentaban hasta atrás y mira, sí, se sentaban hasta atrás, y yo me sentaba hasta adelante. Y todo eso yo lo empecé a ver así como una persona como yo que nunca se sentía que tenía algo que valer o que no servía para nada, que venía de un círculo de como escuchaba en la tarde, de ser la oveja negra de la familia o el arrocito negro. Entonces, pues acá fue otro rollo. Empecé así como, pues yo ya me iba a ir del grupo cuando me dicen que sí quiero un servicio.
Entonces yo dije, ah, chis. Entonces, algo me dieron, algo, sí lo pensé, porque sí lo pensé, dije, no me dieron. Dije, no, o quieren que me vaya, o quieren que me, porque todas las que tuvieron ese servicio se fueron. Dije, ¿me quieren correr? Digo, ¿qué pedo? ¿Verdad? Fue lo que yo pensé. Entonces, pero ni siquiera sabía de verdad de lo que yo estaba, qué era lo que estaba yo diciendo, ni lo que, pero pues yo quería el trato diferente. Yo quería sobresalir y luego perversamente dije, ándale, primero que a este ser humano me van a dar servicio y tengo menos tiempo, o sea, y dije, bueno, yo quiero el servicio, chingue su madre. Y ya no, pero a lo que voy pues es que te empiezan a decir servidora. Y luego, empiezan a tomarte, o sea, como en cuenta, empiezas a sentirte como importante, empiezas a sentir que para alguien importas, vales, o sea, que pues yo salía del grupo y salía y entraba a mi colonia y volvía a ser Pamela. O sea, llegaba yo a mi casa y volvía a ser la mujer que tenía que lavar los trastes y sí me decían, de las puertas para adentro tú aquí no eres más que, pues de aquí para adentro no eres servidora, a mí me vale más. Y yo decía, ¡ah! O sea, porque yo ahí en mi casa quería ser servidora. Y dije, échame para que me sirva de cenar. O sea, y me quería valer de yo, me decía, a mí me la, y yo, si era una lucha, como de, mí me la pelas, aquí no eres nadie. Y te voy, quiero de cenar. Bueno, pues, y ya en el grupo decía, en la pela, de la puerta para adentro ya soy servidora. Casi lo quería aplicar por lo que me había hecho en la casa, ¿no? Pero a lo que voy es que a mí lo empecé a hacer por reconocimiento y empecé a usar eso para, como a mí no me digas nada, yo soy servidora y pinche pendejo. Ni siquiera sabía, yo tenía como, ni un año tenía en el grupo. Ni un año tenía en el grupo y así bien feo, o sea, ¿por qué? Porque nunca tuve eso, o sea, siempre el querer valer, el que me tomaran en cuenta, el sobresalir, eso para mí era, de verdad fue algo, pues, no me importa que sea de literatura, pero, o sea, no me desprecio ningún servicio, pues, pero, pues, no mames, era la última, o sea, del servicio, o sea, como era así, era como, sí, como había jerarquía, también eso, y dije, voy a empezar a escalar de aquí para arriba, voy a empezar literatura, paso 2, bueno, entonces, pero, o sea, empecé a enfocarme en eso, pero no era porque yo lo quería, era porque ni siquiera sabía si yo lo quería, la verdad, no lo quería, entonces, era bien así como tú dices, esas veces que haces las cosas y no te sientes bien, dices, ¿por qué me siento bien? ¿Por qué tengo servicio? Y no hace mucho todavía, o sea, a veces porque haces las cosas y porque no te pone bien el hacer las cosas. Cuando yo lo compartí, cuando aquí dijeron que ya no iba a haber nombramiento, yo dije, no mames, lo único que tengo y lo van a quitar, no mames. O sea, hijo de la chingada. O sea, ya era coordinadora, bueno, y ya lo quitaron. O sea, dije, no manches, o sea. Y te das cuenta porque para qué funcionas. Y yo en mi casa no hacía nada. ¿Por qué? Porque no se me reconocía, porque ahí lo tenías que hacer. Ahí nadie se daba cuenta de lo que yo hacía. Si le ayudaba a lavar los trastes en la mar, si me ponía, me quedaba acá, ahí nadie veía lo que hacía. O cuando me iba al mercado de abastos, nadie veía lo que yo hacía. Entonces, pues ahí para mí no tenía valor lo que yo estaba haciendo, me tenían que ver, me tenían que aplaudir. Y eso yo, porque siempre como escuchaba, o como tú lo compartías, vale, madre, pinche pendeja, vieja enferma, pinche vieja de psiquiátrico, vales verga,
pinche. A mí me quitaron, pues, de hasta hablarle a los compañeros hombres. O sea, y te sientes como que, güey, no hay nada más que el servicio, pero con el fin de sobresalir, de sobrechingar, o sea, de sobrechingar, o sea, y si no me dicen servidora, y si no haces lo que yo te estoy diciendo, te vas a meter en problemas. Y si me contestas, o sea, si me contestas delante de los compañeros, te vas a meter en problemas. Entonces, No pasa. No, ya a mí no me funcionó así, no me dio resultado, me empecé a sentir muy mal. Lo único que gané es que me vea inmensa, así como, si deja ridícula. Buscando, o sea, no, yo decía anonimato, no quiero ser anónima, para empezar, en servicio. Ya, y luego, como lo compartí en la tarde, contradictoria, cuando empezaron lo de las transmisiones en vivo, y anonimato, ¿dónde va a quedar? Oye, o sea, cosas pues que yo no entendía y que tuve que empezar como a escuchar, a ver las cosas y a experimentarlas. O sea, como tú decías, ¿qué es lo que me hace sentir al hacer las cosas donde nadie me ve? O que no le tengo que estar diciendo, hey, mira, hice esto. ¿Sabes dónde yo me di cuenta de eso? En el servicio de proveeduría. Cuando yo empecé a hacer ese servicio, que me empezó a quitar miedos a que me dijeran que no al rechazo, a hablarle a la gente sin titubear, estando convencida de lo que yo estaba diciendo, sin una actitud de limosnear. Yo tenía mucho miedo a hablar, me daba miedo, yo veía a una compañera aquí y que hablaba hasta por los codos y yo así de, yo me iba con ella y yo me quedaba así de, no, pues, nunca vas a poder hacer eso. Entonces a mí ese servicio me ayudó a yo poderme enfrentar eso que yo tenía, ese miedo, esa barrera ante la gente, el que me dijera que no, el poder hablar, el poderles decir, ese miedo, ese pánico que me daba. Porque con los dulces, pues, yo hasta cierto punto, yo tenía antes que, pues, la canasta era como una barrera así de, no pasen mi zona, por favor. Y era más, y me ayudó a soltarme más, a tener como, o sea, más seguridad en eso. Y yo empecé a ver eso, o sea, qué beneficios me dejaba hacer las cosas, o sea, qué beneficios tenía en mí hacer las cosas. Cuando lo he hecho, con qué intención he hecho el servicio, cuáles han sido los resultados. Y no tengo mucho, que me estoy dando cuenta de otras cosas. La verdad no tengo mucho, es mentirte decirte que no. A mí me ayudó mucho que no hubiera nombramientos, el que todos somos iguales y que pues que nada más es como estar unidos para un común, para un fin, para esto que se está haciendo. Y los resultados yo los veo, que no soy nada de como yo llegué. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir haciendo las cosas. El que me motiva, pues, servir, echarle acción aquí, practicar, como cualquiera de las cosas que hago. De repente sí me caigo mucho ay, después hago una cosa, o después hago otra. Pero el beneficio que yo he estado obteniendo es mucho mejor. Muchas veces me he sentido muy mal y he estado en cosas bien cabronas y lo único que me ha ayudado es estar, así como decías, pero con un propósito, pues. Y no usarlo para mis fines, porque me he hecho yo también antes cuando estábamos allá de aquel lado, voy a ir a un servicio, pero, o sea, con otro fin, usando el servicio para servir. Y eso no me dio resultado tampoco. Decía que iba a un lado y hacía otra cosa. Yo lo tuve que vivir bien cabrón, tuve que hacer un montón de experiencia y todavía estando aquí vamos a seguir viviendo más, que eso es lo que me hace a mí como el servicio o el servir,
sea anónimamente o no, es como me decía, pues también no siempre, o sea, cuando lo han dicho ya aquí, no, pues, pues chido que hagan esto, pero no, si te lo dicen está chido, pero no tienes que esperar a que te lo digan, o que hagas las cosas esperando a que te lo digan, pues te lo dicen chido, y si no te lo dicen no hay problema, no tiene que haber problema, o sea, si alguien te dice, ay, qué chido trapeaste, pues está bien, pero yo trapeé no esperando que me dijeran qué chido estoy trapeando. O sea, esas cosas a mí me ha costado mucho trabajo, porque yo tengo que, pues, cómo fue que empecé yo a hacer todo este rollo y cómo se fue modificando y cómo me tuvieron que ir ayudando. Es la verdad, me lo quitaron, me lo devolvieron, me lo volvieron a quitar, me lo volvieron a devolver. Bueno, no me lo quitaron yo sola. Yo sola me lo quiero. Entonces, pues yo, eso es lo que a mí me quedó como que es el servir, pues, y que esa parte es para en todos lados, que es donde ahí me cuesta, pues, cuando dices tú, donde no te ven, en el pinche camión, que a veces estoy aplastada y veo a alguien mayor, digo, bueno, pues que te pares, que si te paras y lo dejas, pero no. Pero llega aquí alguien y ya le quiero dejar llega alguien aquí a Wilson y dice, no, pásese, siéntese y hasta me paro. O sea, esas son las cosas que me ayudan aquí para, pues, hacerlas donde, bien, y es por gracias. El sistema de servicio precisamente es a lo que nos quiere ayudar o intentar. O sea, la finalidad de ese modelo de servicio es, una, hacer consciente a la persona que es capaz de hacer las cosas, de que no es, de quitarse ese chip de que es inútil y bueno para nada. O sea, aunque a veces resulta contraproducente, como vemos, de que después se toma el servicio como una amalgama. Entonces, únicamente a través del servicio algo, y si no hay servicio, ya no hay nada. O sea, pero cuando te das cuenta, que es otra de las finalidades, de darse cuenta que todos son servidores, de que todos realizan una actividad, puede ser externa, lo que es la lógica o la dinámica del grupo, o sea, el simple hecho de, a lo mejor no el trabajo, porque es una retribución, pero dentro del mismo trabajo, ya lo que no te retribuye, ya lo que tiene que ver con la camaradería o con los amigos o algo por el estilo, que ya no te retribuye, o sea, ya es ahí cuando empiezas a sacar la idea del servicio como un nombramiento hacia todos los ámbitos de tu vida, que es la finalidad, pues. O sea, por eso el modelo de servicio es como un modelamiento para que después yo haga esas cosas, como dice el 12º paso, en todos los aspectos de mi vida. O sea, en la casa, nada más que se corre ese riesgo. Pero no es que esté mal el modelo de servicio, sino que se conjuga con un montón de cosas. Primero, ¿cuál es la dinámica grupal? Segundo, ¿cuál es la dinámica de los miembros en torno a eso? Tercero, ¿cuáles son mi condición psicológica, mis traumas, mis trastornos dentro del sistema? Y cuarto, mi pasado, o sea, mi historial, de dónde yo vengo. O sea, entonces no podemos reducir por las experiencias que compartías ahorita de que, no, pues es que eso no sirve. O sea, son muchas cosas que se engloban. Entonces, sí sirve, pero habría que cuestionar. O sea, si no está sirviendo, ¿en dónde está el problema? O sea, no, es que el problema soy yo. Sí, tú, pero ¿de dónde? ¿Así eres tú? ¿O eso lo vi en mi casa? Y ese reconocimiento que no tuve en mi casa, que sí lo vi en el grupo, ya lo quise, pero no es como tal que el grupo reconozca a la persona. Y dice, enaltecer el principio y no la persona. Y eso es algo, esa es una línea bien delgada, porque el organigrama de los grupos es la pirámide invertida. O sea, el poder recae en la mayoría, no en la minoría, no es como el sistema de poder del capitalismo que hemos visto por mucho tiempo, que es el piramidal, el que tienes que escalar. Pero a veces en la práctica es que esa pirámide invertida se invierte.
O sea, no funcionalmente en el grupo nada cambia. ¿Qué es lo que invierte esa pirámide? Que en el organigrama es la pirámide invertida, el ego. Ay, es que a estos los reconocen, es que estos les dan de comer así, ¿no? O sea, ¿cuál sería una dinámica en el cual a través de la dinámica del grupo no se invierte esa pirámide? Pues hacer que el trato sea homogéneo. Por eso quitamos los nombramientos. O sea, pero en realidad es el mismo, o sea, sigue siendo el modelo por servicio. Porque eso te va a llevar a enfrentarte a lo que decías. O sea, yo también tuve ese tránsito a través primero de lo que es el ego, del reconocimiento, pero ya cuando se acabó todo ese reconocimiento, yo caí como en un nivel de introspección de, a ver, yo hice todo esto, a lo mejor se hizo para que me vieran los demás, pero al final, cuando ya terminas, te dan una patada y te dicen, qué bueno, y el que sigue, o sea, fue cuando yo tuve que valorar, a ver, pero es que tú fuiste capaz de esto, y aprendiste, o sea, como que ya me cayó el 20, ya integré todo eso que viví, pero no hacia los otros, sino hacia mí. Entonces fue cuando yo me di cuenta de esa parte, de que todos eran servidores. O sea, y que había mucha gente que aún no teniendo nombramiento en el grupo, tú los veías con esos ojos de, él es servidor. O sea, él es un buen servidor. Aunque no tuvieran un nombramiento, porque sí, por la manera que tenían que ser, y no andaban así como buscando que lo reconocieran, y veía ciertas acciones o sea, donde sirven sin que te vean, pero tú los ves. Pero no, o sea, así como de reojo, tú alcanzas a ver quién es el verdadero servidor. O sea, no el que está en ese proceso de conocer el servicio como para enfrentarse a esas inseguridades, para conocer esas capacidades que tienes, que por enfocarte a lo negativo, no puedes ver, pero que ya están dentro de ti. O sea, que es lo que hacemos aquí en Wilson Smith y en muchos otros grupos que también se hace. O sea, sacar esa parte que ya está en ti, que no puedes ver, para enfocarte en lo negativo, en el trauma, en el regodeo, y traerlo a la luz a través de la acción. O sea, pero aquí lo que nos ayudaría para ver claramente esto sería quitar las etiquetas que hay hasta dentro del servicio mismo. Quitar todas las etiquetas, porque decían en mi casa, mi papá, mi mamá, puras etiquetas, puros arquetipos. Y eso es fatal. Bueno, dependiendo cuál sea la lógica o la línea de pensamiento que quieras llevar, pues está bien. Pero la manera que yo tengo de ver las cosas, el poner las etiquetas hasta dentro de la misma familia, son arquetipos. Y psicológicamente tiene sus consecuencias. Entonces, analizando cómo toda mi historia de vida y después el proceso del grupo, cómo se mueven estos arquetipos de mi familia hacia el grupo, o sea, me es más fácil identificar para qué sirvo. O sea, si a lo mejor ya no estoy en la familia con mi papá, con mi mamá, que son seres humanos, que cumplen una función, o que si no cumplieron una expectativa del porque era lo que comentaba acá el compañero que tenía un montón de etiquetas, que decía, es que a ellos les corresponde eso, o sea, es el rol del cuidador del padre, arquetipo familia. O sea, y si yo me meto eso, después me meto un grupo y después traslado esos mismos roles y los deposito en otras personas. Ya no es el papá, ahora es el padrino, ahora es el guía, ahora es el esposo. O sea, y no está mal la lógica o la dinámica. El problema es cómo funciona el cerebrito, cómo socialmente esos arquetipos están insertos en la memoria inconsciente colectiva de la sociedad. Y si vemos cómo, si yo conozco estos en el microcosmos o en mi mundo psicológico y cómo se trasladan después estos, es más fácil identificar. Pero parece que le estoy hablando así como en otro idioma. No se los voy a explicar de otra manera.
O sea, ¿cuántas veces no ha visto al ahijado como un papá a su padrino o a su viejo? A eso me refiero. O sea, ese es el desplazamiento de los arquetipos. Del cuidador, del papá, de la mamá, o sea, del arquetipo familia compuesto por cuidador, padre y madre, hermano. O sea, si lo vemos quitando esa barrera social, ¿qué son? Seres humanos con experiencias, con experiencias de vida, con enseñanzas, falibles, que es lo que nos dice el cuarto paso, y mucha literatura y el budismo también, o sea, lo expresa, y el taoísmo lo expresa perfectamente. O sea, cómo la lectura de ciertos pasos de Alcohólicos Anónimos, o de 12 pasos, ya tienen esa visión limpia, libre de arquetipos. Entonces no lo dice implícitamente, 12 pasos, pero explícitamente ya está viendo a la familia como persona. Dice, bueno, es que fuimos conscientes de que nacimos en un entorno con personas enfermas, con personas falibles, con personas con miedos. Entonces ya estamos quitando el velo de los arquetipos. Porque si no hacemos eso, después pasa lo que yo estoy escuchando, un montón de gente hablando del servicio con un montón de etiquetas. O sea, seguimos viendo el reconocimiento, y lo que yo no tuve en mi casa me lo estoy llevando a otros lados. Y eso pasa en la política también. O sea, hay muchas personas inmersas en la política, o en el servicio, o en el sistema de padrinos o de guías, que por no resolver su problema de etiquetas y de arquetipos, lo están moviendo. O sea, entonces, no, lo que tienes no es un ahijado, es un hijo, lo que tienes es un sentimiento maternal o paternal. Entonces, no es que no funcione el sistema de 12 pasos, o sea, es que el problema es inconsciente. ¿Quién trabaja arquetipos? Nadie. O sea, por eso yo no juzgo a los grupos por cometer este tipo de errores. O sea, por caer en este tipo de dinámicas, porque no se tiene la visión para cuestionar, o para limpiar, o para quitar esas etiquetas, de quitar del rol de cuidador a los responsables. O sea, y que ha sido un problema que desde que yo estuve en un grupo lo he estado escuchando así infinidad de veces. Entonces, por eso aquí hemos cambiado ciertas dinámicas. A lo mejor, si se sigue funcionando de esa manera, en el momento que se hace el cambio, se tiene un choque, se tiene una resistencia. Y en ese momento, si se tiene una introspección a través del cuarto y quinto paso y 10º paso, o sea, es que tú ves, a ver, pero es que ¿por qué me duele que hayan quitado los nombramientos? ¿Por qué me duele que hayan quitado que ya no hay padrino? O sea, pero en vez de cuestionar hacia, ay, el Jackie, ¿qué ocurrencias las suyas? Veo hacia adentro, a ver, pero es que tú, ¿qué onda traes con eso de querer ser reconocido en el grupo? Entonces, no podemos cambiar las cosas haciendo lo mismo. Y yo he visto grupos que tienen sus dinámicas así muy consolidadas, muy cristalizadas, queriendo tener otros resultados. O sea, es dificilísimo. O sea, se tendría que tratar aparte todo ese problema de la visión arquetípica hacia las personas, para que al momento de estar insertos en el grupo ya no suceda ese desplazamiento de buscar el afecto a través de otra cosa, porque el mismo sistema social, familiar, se traslada a los grupos. Por eso vean a los jovencillos, ¿qué es lo que hacen? Andan buscando compañera, aquí mismo también. Llegan así como que tienen su proceso de alto y siguen. O sea, no es que sea malo tener parejas, pero cumple una función arquetípica. Mi hijo tiene 14 años. Desde que nació está en los grupos, o sea, se enseñó a caminar en el grupo amistad. Y yo lo veo ahorita, o sea, tengo mucho choque con él,
está metidísimo en el grupo, está metidísimo de eso de que su vida es el grupo, su padrino, el que se pone sus padrinos, el que llega a la casa y quiere traer el servicio, llega a la casa, él llega más tarde que yo, que sale a las 7 de la mañana y llega a las 8:30 de la noche porque está muy enfermo. O sea, no te das cuenta lo enfermo que estoy. O sea, y me asusta de verlo porque digo, tienes 14 años de que vas a estar enfermo de la vida. O sea, y me da mucha impotencia decir, o sea, ¿de veras así se va a seguir? O sea, con ese modelo de inservible, porque para mí, o sea, y me cuesta mucho trabajo callarme y respetarlo y decir, está bien, se le va a pasar. A mí me da mucho miedo que lo único que tiene en la cabeza es querer ser padrino. Querer ser padrino y querer ser compañera. Si vieras las compañeras que salieron de casa hogar. O sea, y ya me dijo mi padrino cuál es para mí. O sea, las botadas de esas. Y yo digo, no manches, o sea, y no mi compañero, déjalo, respétalo. Pues no manches, yo soy la loca o soy la única más. O sea, si te das cuenta de las cosas, o sea, cómo las vive, cómo las hace. Ha dejado de ser un muchacho o no quiere vivir como un muchacho normal, porque para él todo es el grupo. Todo es el grupo, todo es querernos a nosotros estar ubicando. A mí me ubica y me dice, tú y tu, o sea, grupo apapachador. ¿Qué pasa? Y lo veo con 14 años, ¿qué será dentro de más tiempo? O sea, ¿qué me recomiendas que debo de hacer o cuál debe de ser mi papel en ese asunto? No, pues es que no te están echando mentiras, tienes que respetar. ¿Por qué? Porque oponerte únicamente va a crear resistencia. Entonces, si me dice que no, pues ahí lo voy a seguir. O sea, pero ahí se ve clarito lo que le estaba diciendo. Ese desplazamiento de arquetipos. O sea, porque es el mismo funcionamiento social. A lo mejor ya no quiero ser alguien a través de tener un estudio, a través de tener un puesto, que no significa que esté bien, pero ese es el modelo de arquetipo socialmente impuesto en el inconsciente colectivo y después individual. Pero lo que pasa al hacer esos grupos, si no se limpia el modelo, ese arquetípico, se trasladan a través de otra figura, de otra lógica, pero es lo mismo con otro nombre. Entonces aquí ya no aspiro a ser alguien a través de lo que la sociedad dice, pero ya quiero ser alguien a través de lo que el grupo dice, o de lo que yo veo en el grupo. ¿Quién es el que vale? El padrino. Entonces, es similar el querer valer a través de ser médico a estar en un grupo y querer valer a través de ser un padrino y tener un nombramiento. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, porque como yo ya estoy fuera del núcleo familiar, o sea, ya no me interesa tanto tener el reconocimiento de mi mamá, de mi papá, yo quiero tener el reconocimiento ahora del padrino. Entonces, ahora ya no es mi papá el que me dice, mira, ahí está fulanita de la cuadra, ahora es el padre el que me dice, mira, ya salió esa muchachita de casa, imagínate. Está llena de pelos. Eso, así como lo dices, pareciera, yo no estoy seguro y no puedo decir nada, pero a lo mejor desde la perspectiva que me lo estás diciendo tú, eso parece más una secta. Porque ¿qué hace una secta? Crear un núcleo aparte del de la sociedad, pero que tiene su propio sistema jerárquico, o sea que es lo mismo pero con otro nombre. Nada más que en él, o sea, ese tipo de dinámicas absorben totalmente, pero también son muy desgastantes. Entonces, la manera de romper con eso, ya habíamos hablado de eso, pero es que la persona, a través es que el espíritu es totalmente opuesto a ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque en ese sistema
todos hacemos la fuerza. Yo no valgo, yo valgo a través de los demás, a través de que él me dé un nombramiento. O sea, yo siempre estoy valiendo a través de cosas externas, pero que siguen siendo o sea, externas dentro de ese sistema. Pero el espíritu busca valer a través de sí mismo. O sea, que fue lo que yo creo a muchos los motivó a salirse, a romper con esas dinámicas, es decir, es que hay algo que no me llena. Bueno, estaba escuchando, y claro, yo precisamente es algo de lo que vivía. Al principio, pues fue así como por el nombramiento, ¿verdad? Por el reconocimiento, para que vieran que era chingón y que podía alcanzarlo. Una vez que lo alcancé, fue así como, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? Entonces, a pesar de que tenía lo que ya creía que me iba a llenar, o sea, no me llenaba, tal y como lo dices. No sentía que fuera así como completo, pues, no me sentía feliz, sinceramente, ¿verdad? Y bueno, o sea, veía las cosas, todo lo que ya comentabas, ¿verdad? O sea, decía yo, ¿y a poco tengo que ser así como sombra de alguien? Todo el tiempo, ¿verdad? ¿A poco tiene que ser así todo, o sea, todo lo que me resta de vida, ¿no? Y en lugar, pues, de que yo hubiera así como, pues, como la confianza de acercarme, o sea, sí es cierto, lo veía como mi padre, ¿verdad? Y como principio de autoridad en algunos aspectos, y causaba el rechazo en lugar de la confianza muchas veces, ¿verdad? Y bueno, o sea, yo igualmente lo que opté fue así como pues, hablarlo, y al ver así como pues limitada, así como mi idea, pues opté por buscarle, pues, ¿verdad? Y efectivamente no me sentía, inclusive yo siento o yo recuerdo que servía mejor sin charola que con la charola, ¿verdad? Honestamente. Y encontraba mayor bienestar así de esa manera. Y bueno, y también tengo otra duda, ¿verdad? Yo recuerdo que me decían mucho, el a ti reconocerte las cosas sería darte en tu madre. Y yo decía, cabrón, o si nunca me han reconocido nada, ¿verdad? Y me decían mucho eso, el día que yo te diga qué chingón te quedó, te voy a matar al pedo, ¿verdad? Y yo decía, no, pues está bien, entonces que me digan que soy bien pendejo, ¿verdad? No, o sea, honestamente, yo viví con esa idea, ¿verdad? Y me decían eso, el día que yo te reconozca a ti, tu servicio, o que te felicite, te voy a dar en tu madre, ¿verdad? Te voy a dañar. Entonces yo aquí, bueno, me entra esa duda, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es eso? Digo, porque las veces que obligaban a reconocer, pues no me fue el pedo. Inclusive me sentía muy bien, me sentía motivado. Es que aquí es un problema, porque para formar grupos hay que conocer de psicología, y a muchos se les va a torcer lo que se les vaya a torcer, pero es cierto. ¿Por qué? Porque si el formar grupos no tenemos la más remota idea de las personalidades, de las enfermedades, o sea, de los trastornos mentales, de cómo se conjugan, se van a cometer un montón de errores. Entonces se va a cometer el error que se comete en todos los grupos, que es caer en el reduccionismo, que es lo que le pasa a muchas personas que tienen experiencia o que tienen mucha terapia, caen en el reduccionismo, porque es un proceso, es parte del funcionamiento cerebral. No es que tengan la intención. Entonces, lo que a ti te decían no fue con mala intención, ¿cierto? O verdadero o falso, no era, o sea, si te llegaron a hacer daño, no era con la intención, es puro desconocimiento de cómo funciona todo lo que te digo, o sea, todos los factores que intervienen. Entonces, es cierto para cierto tipo de personalidades, no podemos generalizar, o sea, porque aunque el enfermo, alcohólico, drogadicto, personalidad adictiva tenga ciertas tendencias, o sea, también tiene mucha diversidad, entonces no podemos como tratar a todo con la misma medicina. Hay personas, y esto se ve mucho en las relaciones, que por su búsqueda
del reconocimiento, eso tiene que ver también con el autosabotaje, del que ya hablamos. Hay quienes están, o sea, como no se reconocen a sí mismos por ese mismo sentimiento de inferioridad, están luchando constantemente por querer tener la aprobación. Mientras no tengan la aprobación, ahí van a seguir luchando por tener la aprobación. Y es lo mismo con las parejas, quienes están en pareja con parejas que los anulan mucho, que generalmente son parejas violentas, que hay muchos tipos de violencia, las parejas manipuladoras que siempre están minimizando a sus parejas, pues la otra parte, podemos decir la víctima, está luchando por el reconocimiento de la pareja. Y ahí se va a quedar. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la persona acepta, reconoce al otro, dice, ya obtuve lo que quería, ya no me sirve, busco? Entonces, por eso te lo decían, porque hay personas que buscan tanto el reconocimiento que en el momento que lo tienen que buscar a alguien que no lo reconozca para seguir buscando ese reconocimiento que es interno. O sea, ese reconocimiento, para romper ese sistema, el reconocimiento no tiene que ser externo, sino interno. Es un tema de amor propio. O sea, pero no es que, no tengas que reconocerte nada, porque eso no es humildad o eso es ego, no, eso forma parte de la cultura tóxica mexicana. Por eso es lo que yo siempre digo, la cultura es nefasta. Hay que conocerla para limpiarla, para quitarla. Porque al mexicano se le reconoce, o sea, el mexicano crece con un sentimiento de minusvalía, con el no valer, con el no reconocerse, con el no reconocer al otro, con el fregar al otro, o sea, todo, son un montón de cositas. Entonces, si tú rompes ese, no, eres bien como bien presumido. O sea, y una cosa es reconocerte y otra cosa es presumir. Una cosa, reconocerte es, me gustó cómo quedó. Presumir es, me quedó mejor que tú. ¿Viste? Soy mejor que fulano. Eso sería como caer en la presunción, caer en el egocentrismo. Pero reconocer el que las cosas te hagan sentirte bien y reconocértelas de ti no tiene nada que ver con ser egocéntrico o con el ego nocivo. Pero ¿por qué se cometen ese tipo de errores? Y es algo que quiero comentar. Es que todos los grupos espirituales también hay un arquetipo del el espiritual, que hay una visión global acerca de cómo tiene que ser la persona espiritual. Entonces, una persona espiritual no tiene, como que era lo que te decía, no tiene que ser soberbia, no tiene que ser de esta manera. Entonces, como tú eres humilde, no tienes por qué reconocerte, es totalmente falso. Humildad es saber tu capacidad de limitación, nada más y nada menos. Pero como se están estancando en el arquetipo de lo espiritual, del espiritual nocivo, el espiritual verdadero es un guerrero, el espiritual verdadero es rebelde. No rebelde del que se opone nomás porque, es que a mí no me gusta que me den órdenes. O sea, claro que no. Si tu racionamiento te dice que eso está mal, o sea, pues te vas a imponer. Pues no, o sea, no significa que te digan que barras y, no me gusta, que eso tiene que ver con otra cosa. No es la rebeldía espiritual de la que estoy hablando, pero el verdadero espiritual es reprimido hasta por las doctrinas espirituales y en los grupos pseudo espirituales también. Pero es un tema de que la religión y los grupos de ocultismo, o sea, han promovido durante mucho tiempo ese arquetipo. ¿Por qué? Porque como el verdadero guerrero espiritual es muy peligroso y cuestiona y rompe sistemas dogmáticos, es preferible tener al pseudo espiritual aborregado que al espiritual verdadero, que es no quiero decir nombres, pero a mí me tocó conocer dentro de estos grupos personas que tenían todas las características de la persona espiritual realizada, que son, o sea, es gente fuerte,
O sea, es gente con presencia, no impositiva, no de imponer, no, hay, por eso, cuando caemos en catalogar por conductas, después decimos, sí, yo voy a tener esa conducta para ser espiritual, no, es al revés. La conducta es la consecuencia no va a ser la causa, no es comportarme así lo que me va a hacer ser espiritual. Sí. Pues el tema da para mucho más y hay un comentario aquí de Fabiola Hernández, saludos. Yo lo pensaba, dice, y lo decía y callé 1000 veces por creer que estaba mal, sobre opinar de lo mal que está la cultura mexicana. Yo le agregaría, y que fue con lo que empezaste, yo creo que eso es parte de lo que se ha desvirtuado, Moni, porque si no trabajamos pues con los arquetipos y las cosas caen por su propio peso, tarde que temprano pues vas a salir de ahí cuando empiezas ya a obtener cierto grado de conciencia pues, de una u otra manera. Y si no podemos observar eso, tampoco vas a tener la oportunidad de ver que, como dijo Faray hace rato, dar y recibir son polaridades, quiere decir que son extremos de una misma cosa. Entonces tampoco lo vas a poder ver si no te da la oportunidad de observar las cosas como lo está pretendiendo aquí Fara. Vale, gracias. Pero lo que decía era nada más que la cultura mexicana estaba mal. Sí, que estaba mal la cultura mexicana, yo lo pensaba y lo callé 1000 veces. Es que precisamente, yo no sé si esa persona únicamente lo dice por lo que ve en la sociedad o por también si ha estado en un grupo lo ha visto, pero, o sea, precisamente es que eso es dogmático. O sea, si aquí cuántas veces no ha habido gente que, yo no estoy de acuerdo con, pues está bien, o sea, está bien no estar de acuerdo, porque a partir de no estar de acuerdo puedes surgir alguna duda y puedes esclarecerla o puedes cambiar un sistema. O sea, así es como hemos llegado aquí. O sea, yo no estuve de acuerdo con muchas cosas y yo empecé a hacer muchos comentarios que iban en contra de ese sistema pseudo espiritual, esa dinámica, y se empezaron a hacer pequeños cambios, pero porque yo ya detectaba esas partes. O sea, es ilógico que yo diciéndome que yo estoy enfermo y me voy a sentir bien. O sea, ¿cómo quieres estar? Si te estás reafirmando que estás enfermo, ¿cómo vas a sentirte bien? O sea, una cosa es por ejemplo, que me enferme de gripa y decir, soy fulano y estoy enfermo de gripa. Y ya me curé de la gripa, pero sigo diciendo que voy a tener gripa. No, es que griposo una vez, griposo para toda la vida. Pero les voy a decir por qué. Porque la gripa no se cura, porque es un virus, entonces te va a dar toda la vida. Pero no por eso me voy a identificar yo con esa parte. Sí, imagínate. Entonces, pero eso era algo personal, que yo decía, no, pues yo me lo callaba. ¿Por qué? Por miedo, porque, o sea, estás tan enfermo que ni siquiera puedes verlo. Y se le llama dogma. O sea, tú nomás acéptalo sin premio. ¿Van a comentar algo más? Ahorita es la dinámica en mi casa. Mi compañero, un padrino de hace como de 20 años, hay que tiene la verdad en la boca y digo con los mismos pasos, y yo soy la única loca que le da la contra. O sea, ¿cuál debe de ser el procedimiento mío? ¿Cómo me debo de comportar? No hay un deber ser. Primero hay que quitarnos las etiquetas. No hay un deber ser. O sea, porque tú vas a seguir actuando conforme a un arquetipo. La mamá. Entonces tú ves a tu hijo a través de ese arquetipo. El hijo. Entonces tú como madre, cuidadora del arquetipo hijo, no lo puedes ver. O sea, ¿por qué les hablo mucho de arquetipos? Porque eso nos vuelve ciegos para ver a la persona como realmente es. Porque siempre que yo veo al otro
lo veo a través de un patrón de conducta predeterminado. Entonces, no es lo mismo lo que le vas a decir a tu hijo, que forma parte del arquetipo familiar, que lo que le vas a decir a una persona de su misma edad que no forma parte de tu familia. O sí, si le haces un desplazamiento de arquetipos y, ay, yo ya le puse la cara de mi hijo. Eso se ve mucho cuando las mamás tienen a sus hijos anexados y ven a otro muchachillo de edad similar, o, ay, es este desplazamiento arquetípico a través de la esfera emocional, y es un desmadre. Pero ve a las personas de tu familia como seres humanos y respeta. O sea, aquí hay un factor real, que es tú y tu pareja son responsables por ser mayores. O sea, entonces sí les corresponde una responsabilidad, pero, o sea, es diferente verlo como una responsabilidad propia que yo quiero, a que es un tengo que, debo de, y si no lo hago me reprocho y me siento mala madre, y eso se andar en el caminito del arquetipo madre, de la buena madre, de la mala madre. Entonces yo tengo que regañar y hacer lo que una madre hace, porque si no me voy a sentir mal, porque no me realizo en el arquetipo madre, de cuidadora, de buena madre, a lo que dice la sociedad. Entonces es muy complejo. O sea, ellos están bien y yo soy la que estoy con esa lucha. No existe ni bien ni mal. Ajá, no. Es que las lógicas son diferentes. Para ellos lo que ellos están haciendo está bien y tú estás mal por no estar inmersa en esa lógica. Para ti, ellos están mal y tú estás bien por estar fuera de esa dinámica, pero no hay ni bien ni mal, porque cuando tú estuviste dentro lo veías de esa manera en algún tiempo. Siempre así como la rarita, porque yo escuchaba ahorita que el amor al servicio, que yo quiero servir, esas cosas no me laten, o sea, no era algo que a mí me llenara, no, o sea, no era algo que yo dijera, siento un regocijo, un placer, o sea, ya le vi, no, o sea, para mí, o sea, honesta y hablante con mucha necesidad, yo llegaba, me sentaba en la silla de adelante, así como que no me ven, ahí nos vemos y vamos, o sea, sin esa necesidad ni esa hambre de servicio, y bueno, me hicieron sentir así como la rara, o sea, de veras tú estás bien tronada, porque no te llena ni el servicio, entonces en la vida, ¿qué te va a llenar? Entonces, ha sido una lucha constante de encontrar, o sea, o de poder sentirme bien, sin tener que demostrarle a los demás, vamos, no sé si me doy a entender. O sea, y ha sido como que una parte muy rebelde de mí, ir en contra de lo que en general en mi alrededor practican, ¿verdad? Entonces yo he sido así como que, o sea, está enfermita, está demasiado enfermita, ¿verdad? Y no lo alcanzo a ver. Entonces así es como me desenvuelvo, vamos. En la dinámica de grupo, si a ellos les hace sentir bien o no, pero están ahí, es la responsabilidad de ellos. Entonces tú me dices, ¿cómo deberías? No es que deberías de yo, te sugiero que los respetes. ¿Cómo? A través de la comprensión. O sea, por eso les estoy explicando un montón de cosas para poder entender, para poder comprender. O sea, no significa que vayamos a ir a cambiar las cosas, no, porque eso es útil a ciertas personas en ciertas circunstancias, y si a ellos no les sirve, pues que en algún momento se den cuenta y encuentren algo que sí, como tú ahorita estando aquí, pues espero que estés encontrando algo que te sea de utilidad, y si no, hay muchas cosas. O sea, pero la finalidad no es permanecer o no, sino estar en algo que te llene, que te deje y que te sirva. Entonces, a lo mejor, si te sirve a lo mejor de consuelo, piensa que en algo les está sirviendo. O que algo van a sacar de todo esto. ¿Por qué? Porque es su proceso. Tú ya viviste tu proceso estando ahí. Entonces tuviste que estar ahí para darte cuenta que a lo mejor no era lo tuyo, pero eso no significa que no sea para todos los que están ahí. A muchos sí, a mí me sirvió mucho tiempo.
después no, y me di cuenta y por eso yo no satanizo, no digo que esté mal o que esté bien, o sea, son tiempos y son procesos y son maneras. Ya. A mí rápido, a mí me pasó lo mismo. Yo salgo de mi proceso y me encuentro con que le tengo que decir servidor. Yo, chile. Entonces vuelvo con el achis. Entonces yo me sentía, pero bien confundida, bien acá. ¿Por qué voy a decir servidor? O sea, si no le digo servidor, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a ser digna de estar con él. O si le digo servidor, sí. O sea, y aparte, pues era mi coche nuevo que ya no era nada. Entonces, pero sí entré en esa confusión, así como de, pues sí le tengo que decir, cuando yo no soy nada, o sea, tengo que, o sea, ¿cómo está eso, va? Y yo empecé, porque yo no me tenía respeto a mí, obviamente a los demás tampoco. En su momento, a mí me ayudó, como empezar con eso de decirle servidor, como para empezar a tener respeto a mí y obviamente a los demás. Entonces, cuando vuelvo a lo mismo, que se quita todo eso, me di cuenta que no necesitas eso para respetar a un integrante de tu familia. Que a mí fue eso es lo que me dio como el impulso para hacerlo, pero no necesito de decirle servidor o decirle aquí en la casa no eres nada, o aquí en el cuarto no eres nada, o sea, no, o sea, el respeto que yo le pueda tener, eso es independiente, pero yo entré mucho así igual, como si, o al padrino, o sea, imagínate, yo dije, cuando sea padrino, chingues, dije, ya. Entonces, pero es que la verdad entras en ese pedo, pero porque no lo respetas, sea servidor, sea padrino, o sea un individuo normal, se merece nada, o sea, como respetar lo que decida y lo que haga, que me costó mucho trabajo y donde quiera estar. Entonces, yo lo pasé también y eso es lo que mi conclusión que gracias a Dios ya quitaron ese nombramiento. Ay, no es cierto, ya. Pero eso yo me di cuenta, pues que en casa o a nivel ya, eso no importa, así mismo respeto. Entonces yo no entendía así. Claro, es que es un tema ya personal, ¿no? Lo que tú dices ya tiene que ver con, como tú comentas, las cuestiones del ego, del que si le digo lo veo como superior y por lo tanto me siento inferior, pues ya es un tema de autoestima y de autopercepción y es algo que no se soluciona poniendo, quitando nombramientos. Es algo de trabajo propio, de crecimiento propio. ¿Algo más que comentar?